Gracias a Luis y a la organización por esta invitación y sobre todo quisiera darle la enhorabuena por la idea de hacer una jornada crítica de psicología que en esta riada en la que vivimos, en la que solo nos interesa lo económicamente rentable y estamos empezando a despreciar el conocimiento de esta manera, pues que alguien se complique la vida y se ponga a organizar algo como esto, la verdad es que es digno de elogio y yo quiero hacerlo explícito públicamente. Bien, a la hora de ponernos a hablar de calidad, esto entronca con un tema muy clásico en filosofía de la ciencia, que es el de la demarcación. Lo que decía ayer Marino, de distinguir ciencia de pseudociencia, el distinguir el grano de la paja es un tema de debate que nos viene acompañando desde que el hombre se ha empezado a hacer preguntas, porque siempre ha habido charlatanes que han intentado vivir de lo que de alguna forma se lee. Ahora, ¿cuál es mejor la información? Bien. Entonces, también, porque ayer la intervención de Marino provocó muchísima hermenéutica, me parece a mí, y bueno, durante décadas el positivismo, yo entiendo que nos hizo creer, porque vivían anclados en una autosuficiencia y soberbia, nos hizo creer que el empirismo era la solución para tener una ciencia natural, exacta y objetiva. Sin embargo, y que entonces, bueno, pues siguiendo ese método científico era la forma de garantizar que íbamos a tener un acceso al conocimiento objetivo. Eso, lógicamente, resultó ser una falacia. Se alzaron muchas voces contra ello, mucho más tarde y en otros ámbitos, porque en el ámbito de las ciencias naturales han seguido predominando, pero está claro que, bueno, la obra de Kuhn, que es una obra de historia de la ciencia, pone de manifiesto cómo, en definitiva, nos habían vendido una visión de la ciencia muy, muy concreta, muy a favor de ese positivismo, y para nada era la realidad tan bonita como nos la pintaban. Los científicos eran humanos y se movían por razones puramente humanas. El argumento de autoridad ha dado, bueno, se supone que este método nos garantizaba una protección contra el argumento de autoridad y sin embargo por eso no es así. Todos conocemos el caso de este tocólogo del siglo XIX que allá por 1844, bueno, pues se plantea intentar atajar el problema de la muerte de las mujeres que parían en las casas tenían un índice de fiebre puerperal, una fiebre después del parto, mucho más bajo que las que daban a luz en el hospital. Entonces, él estaba convencido de que el problema era la higiene, porque los estudiantes venían de la autopsia y atendían a las parturientas y no se lavaban las manos. Entonces, él toma unos datos donde cuando consigue obligar a los estudiantes a lavarse las manos, se reduce la tasa durante 4 años estuvo tomando datos y se redujo la tasa muy, muy significativamente. Pero los señores catedráticos de ginecología de la época y los señores que eran los que poseían el conocimiento no le hicieron ningún caso. Al final, esto lo que le costó fue la expulsión del hospital y, bueno, después de muchos avatares en su vida, finalmente él se mete en una clase y se corta con el escalpelo, con el bisturí. Después de cortar el cadáver, se corta a sí mismo y se provoca una septicemia que lo mató en 3 semanas. Entonces, por eso lo de morir por la ciencia. No, sin embargo, tampoco eso sirvió para que se aceptaran los datos que estaba presentando. Entonces, bueno, ya conocemos a Feyerabend, ¿no? Y Feyerabend en su tratado contra el método viene a decir que al final todo esto lo que viene a confirmar que los científicos no son nada objetivos ni nada
escrupulosos en su forma de hacer. Y que entonces no hay ningún método concreto y que, en definitiva, si miramos lo que los científicos hacen, la única regla que vale es la del todo vale. La pregunta es, ¿todo vale? Bien, él dice, lo que queda después de haber eliminado las posibilidades de comparar lógicamente las teorías contrastando conjuntos de consecuencias deductivas son juicios estéticos, juicios de valor, prejuicios metafísicos, anhelos religiosos. En resumen, lo que quedan son nuestros deseos subjetivos. Este es el relativismo que presenta Feyerabend y que, bueno, ha tenido mucha relevancia en el ámbito de la ciencia social. La pregunta, en definitiva, es que, no sé si está saliendo, claro, al cambiar de ordenador se han cambiado las transparencias, pero bueno, John Cray lo que dice es que si todo vale, entonces todo sigue igual. Y hay un tema fundamental, y es que, más allá del relativismo, nuestras teorías están socialmente determinadas, pero su efecto sobre la realidad no está socialmente determinado. Es decir, el grado en el que son capaces de abordar el mundo no está socialmente determinado. Por muy charlatán que sea uno, si el producto que nos está dando es un veneno, va a producir daños. Y eso no está socialmente determinado, aunque haya variables psicológicas que pueden en algún momento enmascarar. Entonces, en definitiva, las teorías las vamos a aceptar según resuelvan problemas del mundo, de nuestra vida, y nos proporcionen guías para investigaciones futuras. Y en ese sentido, la propuesta es la de que, a pesar de que nuestros ojos son subjetivos, a pesar de que es imposible quitar la subjetividad de la acción científica, al final tenemos que decir que 4 ojos ven más que 2 y que 6 ojos ven más que 2. De manera que si conseguimos una replicación y un acuerdo intersubjetivo, pues dentro de que no tenemos certeza de lo que es la realidad y que esto puede ser una alucinación colectiva, pero entendemos que reducimos esa probabilidad. Brown, un filósofo de la ciencia también clásico, al final dice que será verdadera la proposición que forme parte del conocimiento científico y falsa la proposición que sea rechazada por el consenso. Entonces, al final es el marco teórico, el consenso, el que decide qué hipótesis se acepta y cuál no. Y esto, en la realidad práctica de nuestra actividad científica, en lo que se traduce es si te publican o no te publican un artículo. Y entonces, eso, ¿cómo es de puro? Está claro que esto no ha funcionado ya, Kuhn lo pone de manifiesto, pero si nos acordamos de Darwin, a Darwin no le hicieron ni caso, le dijeron que el mono era él, ¿no? Y los de la Academia de Investigación inglesa. Y aquí lo tenemos, Arzuaga, cuando hizo el descubrimiento del Homo antecesor en Atapuerca, tampoco le hicieron caso. Solo cuando presentó una prueba que era completamente irrefutable, porque el cráneo apareció debajo de un estrato donde es seguro, por la orientación de las partículas ferrosas, que el cráneo está por debajo de 700.000 años, es decir, que es anterior. Y eso, como contradecía las teorías sobre cuál había sido la dirección que había llevado el hombre y cuándo había aparecido en Europa, pues entonces no había manera de aceptarlo. Bien. La historia de Peter y Ceci, seguro que la conocéis. Cogen 12 artículos de psicología publicados por autores famosos, le cambian el nombre, le cambian un poco el título, se inventan el autor y lo mandan a las mismas revistas que los habían publicado. Y no los rechazaron por supuesto, pero no porque fueran copias, sino porque tenían problemas metodológicos. Solo 2 se dieron cuenta del engaño, de que era un plagio, de que estaban repitiendo. Es decir, al final, esto del argumento de autoridad se nos escapa. Al final, si tú tienes
planta, en esta civilización del espectáculo en la que vivimos, puedes vender el producto mucho mejor que si eres un científico al estilo de cómo le gustan a Luis las cosas, ¿no? Bien hecha y con mucho método. Acordaros la declaración de la revista Science cuando descubrieron el engaño del Gu Sung-han, el médico coreano, que dijo que había clonado embriones humanos. Es el artículo que más rápido se ha publicado en la historia de la ciencia. En 3 horas, desde que lo envió, en 3 horas estaba en Science Express ya puesto. Y era mentira. Cuando la gente se puso a intentar replicar ese trabajo, se dieron cuenta de que no salían, y al final se pusieron a mirar las fotos y se dieron cuenta de que la foto del hipotético embrión clonado era la copia de la foto del primer embrión. Muy listo el muchacho. Bien, al final la verdad en la ciencia depende en última instancia de la confirmación. Eso es lo que afirma una revista como Science, ¿no? Estos son los 2 artículos que publicó este hombre, y al final lo que va a decirnos es que todo depende en última instancia de la confianza. Si la ciencia depende de la confianza y esta de la replicación, ¿por qué es tan poco frecuente encontrar replicaciones en ciencia, ¿no? La única forma que tenemos de combatir todas las críticas lógicas a la objetividad en ciencia es mediante la replicación. Y, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la práctica diaria no acepta este tipo de actividad. ¿A quién le han publicado una replicación de los aquí presentes? ¿Por qué? Si la manda, no. Luego lo veremos, pero la revista es que la perversión que está introduciendo el JCR es de un refinamiento un tanto monstruoso, ¿no? Entonces, parece que las universidades, que se supone que deberíamos ser los templos del saber, vamos por otro lado. Esto ya se ha trastocado pero bueno. Bien. El criterio de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia, o la buena ciencia y la mala ciencia, al final, como se está utilizando de manera concreta, es a través de los índices de impacto de las revistas. A lo largo quizá los últimos años del siglo XX, pero sobre todo los años que llevamos del siglo XXI, nos ha nacido, yo digo, un nuevo ser que ha crecido a velocidades monstruosas, porque yo creo que es que está ya bastante deforme, ¿no? Que es lo de la calidad. Todo nos impregna, la evaluación de la calidad maravillosa, y parece que a los expertos se les ha olvidado que en el ámbito de la evaluación siempre se ha hablado de evaluación en base a criterios y en base a normas, y parece que todo acaba centrándose en la evaluación basada en normas. Bien, pero sigue siendo necesario distinguir el grano de la paja, ¿no? Hace falta saber qué es mejor y qué es peor. Nos hemos inventado toda una serie de agencias donde a la gente joven pues les dan más miedo que a los que ya tenemos más años y ya hemos pasado por ella, ¿no? Pero ciertamente todo este aparato, no quiero utilizar ninguna palabra peyorativa porque va buscando lógicamente una mejora de esa calidad que está produciendo. No os voy a contar yo ahora lo que son los factores de impacto distintos que se están utilizando, pero vamos, el factor de impacto, que es el que creó Thomson Reuters y el Clarivate Analytics, que es como se llama ahora la empresa, es una empresa privada de bibliometría que creó una forma de medir el impacto
de los artículos. Básicamente ya sabemos que lo que consiste es ver el número de veces que son citados, el total de artículos que se publican en un año en una revista, el total de veces que son publicados en los 2 años siguientes. Entonces, esto aparece en el Journal of Citation Report, JCR, y lo que hacen es una ordenación por ese factor, ¿no? Luego se puede hacer el índice de inmediatez, que es las citas que reciben ese año. También se ha creado el índice H, que es, bueno, pues, esto la mejor forma de contarlo es, si tú tienes un índice H5, ¿no?, quiere decir que tienes 5 artículos que han recibido al menos 5 citas. El SJR es un índice igual que el factor de impacto, calculado es decir, eliminando las autocitas de las revistas sobre su propia revista, con las mismas características que el JCR. Sin embargo, nuestras agencias de calidad, en el caso de la psicología, admiten solo el JCR. Y esto de hecho está inventado por españoles, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad de Granada, de la de Extremadura, de la Carlos III. Es que los nuestros seguro que son más tontos que los americanos, y que por eso el que calculan los americanos es mejor que el que calculamos nosotros. La verdad es que cuesta trabajo entender. Bueno, luego, para revistas en las cuales no se pliegan o no consiguen entrar en el JCR, porque no olvidemos que el JCR lleva cerrado varios años, y revistas en la lista de espera que ya han creado un índice de emergentes. Es decir, todas las que están en lista de espera, no lo sé. Bien, entonces, criterios que son los que originalmente la ANECA puso y la CNI puso para considerar que las revistas eran de calidad, que tuvieran evaluación por pares, que no publicaran los propios del Consejo de Redacción, publicaran en eso. En definitiva, una serie de criterios que estaban muy bien pensados, y esto, bueno, pues, se han ido creando distintos índices. Pero al final, repito, la tendencia, si nosotros miramos lo que se pidió para los sesenios en 1996, cuando se crearon, y lo que se ha pedido en el 2016, hay una elevación y una tendencia hacia el JCR. En el campo de la psicología empezaron no diciendo nada, luego pidieron que al menos 1 o 2 artículos estuvieran en JCR, luego que de los 2 al menos 1 estuviera en cuartil. No decían cuartil, todavía decían de impacto alto. Y no, impacto medio o alto. Luego volvieron a cambiar los criterios y ya 3 JCR y al menos 1 o 2 de primer cuartil, y ahora ya la última versión es 4 JCR, ¿no?, y de los cuales 3 tienen que ser de primero o segundo cuartil. Bien, seguro que estamos mejorando nuestra calidad. Pero claro, uno dice, el cuartil es sencillamente la posición que ocupas en una lista, ¿no? La lista tiene 200 números, 200 revistas, y entonces lo convertimos, lo que es una ordenación más o menos cuantitativa, la convertimos en categórica. Y entonces decimos, si estás en el 25, tienes derecho a. Si estás en el 26, te fastidia. Lo mismo que si cometes un delito el día de antes de cumplir los 18 años, se te aplica una ley, y si lo cometes el día que cumple los 18, se te aplica otra. Tanto conocimiento por aquí. Bien. Entonces, lo que yo me pregunto es si el factor de impacto es un índice de calidad
¿qué ha pasado con esa revista porque haya bajado un puesto en la lista? ¿Han cambiado los consejos editoriales? ¿Han cambiado los criterios por los cuales se acepta o no se acepta una publicación? ¿Ha empeorado el proceso de revisión? Yo no lo entiendo. En fin, parece que el factor de impacto, entonces, lo que es un índice es un indicador de la audiencia de una revista, ¿no? ¿Quién dijo que la audiencia es un buen indicador y consistente de la calidad? Telecinco, cuando Belén Esteban anunció que se iba de Telecinco, bajaron las acciones de Telecinco. Y cuando luego volvió, volvieron a subir. Me da la impresión de que todos tenemos el mismo criterio o la misma opinión sobre la calidad de Telecinco. Entonces, y sin embargo, otras televisiones que tienen muchísima menos audiencia, podríamos considerarlas de bastante mayor calidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué entramos en este juego? Bien, a mí me resulta, el día que fui y vi el índice de impacto que tenía la Java y la YEA, a mí me dio algo. O sea, porque la revista, la YEA, la revista que había creado Skinner, el templo del análisis funcional, tiene un índice de audiencia por lo propio. Es decir, es que esto es un fenómeno minoritario y es que tienen poca calidad estos artículos. Es que es ofensivo, que está en el cuartil tercero y la Java este año ya está en el cuartil cuarto. Cualquier gacetucha de los pedagogos está en el cuartil cuarto. La revista, la de cuadernos de pedagogía, que bueno, que luego ha mejorado mucho, pero está al mismo nivel que esto. Investigaciones que se hacen con 10 sujetos, ¿no? Como una vez pasó en mi universidad, ¿no? Que decía que un estudio de caso de un niño que estaba en un colegio, un niño con síndrome de Down, que le aplicaron no sé qué durante un año, decían que era un estudio longitudinal. En fin, bueno, son cosas que pasan. Si escribes en lengua inglesa, sube tu impacto, por eso las revistas españolas, ¿qué ocurre? Esto todo, cuando pones un criterio de reforzamiento tan claro, pues todo el mundo va para allá, porque es que si no, no te promociona, si no, no se entra en la universidad. Bien. Al final, la calidad, medirla solo por la audiencia, me parece que es un error bastante de bulto para gente tan inteligente como la que se supone que hay en la universidad. Bueno, pues, cuando eso lo han traducido a los baremos universitarios, ya entonces alucinas del todo. Hay de todo, ¿eh? Esto he estado mirando en distintas universidades y cada una hace lo que quiere. La hay más fundamentalista y menos fundamentalista. Bien, esto es lo que hablábamos, lo que hablaba ayer María Jesús de la etiqueta. Yo creo que aquí ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, cuando a los evaluadores tú le das un numerito, pasó con lo de ¿os acordáis cuando se inició lo de la evaluación del profesorado? Primero era como una herramienta para tener feedback de los estudiantes para poder mejorar. Y al final se ha convertido en un punto importantísimo de lo que te dan en la NECA por docencia. Y el programa Academia está basado, el Docentia está basado fundamentalmente en los puntos que tiene de la satisfacción de los clientes. Es decir, valoramos la calidad de la enseñanza de un profesor por la satisfacción de los clientes. Debería ser solo un ítem o debería ser solo una dimensión de lo que midiera. Pero como da un número que se obtiene muy fácil, ya no tenemos que seguir midiendo. Ya con eso tenemos bastante.
Entonces, bueno, pues la Universidad de Extremadura, fijaros, si tienes un JCR en el primer cuartil, te dan 2,4 puntos. En el segundo terfil, 1,6 y en el tercer terfil 0,8. ¿Vale? Es decir, se va multiplicando por el tercio sube. En la Universidad de Córdoba, los más fundamentalistas. ¿Vale? Primer decil, 5 puntos. Primer cuartil, 4 puntos. Segundo cuartil, 3 puntos. Tercer, 2 puntos. Y cuarto cuartil, 1 punto. Y si no estás en JCR, 0,5 puntos. Lo mismo que te dan por cualquier porquería que hay en el mismo baremo. Es sencillamente absurdo. Es decir, un artículo que esté publicado en vuestra revista en Análisis de Psicología, como está en el cuartil, este año estáis en el cuarto o en el tercero. Estáis en el tercero. O hemos vuelto a subir, no sé, hemos estado en el tercero. Pero ¿qué ocurre? Que vale una cuarta parte de lo que se ha publicado en otra revista, en la de Granada de Gualberto, que es como conocemos la revista. El proceso editorial es diferente. Está seleccionada la calidad para decir que es 4 veces más puntos. Yo no lo puedo entender. Entonces yo lo que digo es que la gente de biblioteconomía, los bibliómetros, los bibliómetras, lo que hacen es inventar índices, y está muy bien porque nos pueden servir de ayuda en distintos procesos. El problema está en que las universidades los evaluadores hagan uso de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la aberración. Fijaros en la Universidad de Jaén, esto está copiado así, pero os lo digo. Es decir, si tiene una revista en el primer cuartil, 3,6 puntos, en el segundo 3,4, en el tercero 3 puntos y en el cuarto 2,8. Se ha establecido una diferencia por cuartiles que potencia o refuerza el que esté en los primeros cuartiles, pero no genera una diferencia tan abismal. Esto sí tiene sentido. Esto yo creo que sí es un buen uso. Y analizas el resto de los criterios, artículos en otras revistas con proceso anónimo de revisores por pares, 1,5. Es decir, mientras esté garantizado eso, pues ya tiene ahí una puntuación. Yo entiendo que esto sí es un uso razonable de esos criterios. Bien, las consecuencias, y ya termino, ¿no? Cuando, como decía antes, cuando marcas un criterio tan claro de reforzamiento, todo el mundo va hacia ahí, porque lógicamente van a ser evaluados. Si tú lo que quieres es Q1, ahora todo el mundo está a la caza del Q1. Pero claro, ¿qué ocurre? Yo tengo la experiencia de mandar el mismo artículo a 2 revistas del Q1. En una me han dicho que como no servía para aumentar el impacto de la revista, me lo devolvían, y lo mandé idéntico a otra del Q1 y me lo publicaron, prácticamente sin correcciones. Seguro que en el camino pasó algo, alguna metamorfosis especial. Entonces, ¿qué es lo que está potenciando esto? Artículos con muestras muy grandes, que parece que es lo que se puede querer. Esto no quiere decir que las revistas del Q1 no hagan una selección lógicamente muy buena, pero lo que yo digo es que las del Q3 y las del Q4 no tienen un proceso diferente como para que se haga esa diferenciación tan grande. Y luego, bueno, pues lo que yo llamo aquí la retórica barroca de la estadística, ¿no? Ahora mismo la gente está lanzada a hacer ecuaciones estructurales. ¿Por qué? Porque es lo que vende. Pero a mí me llama la atención que los estadísticos, los matemáticos, no les gusta utilizar las ecuaciones estructurales porque dicen es que es obligar a los datos a que te digan lo que tú quieres. En fin, y eso es lo que se publica en Q1. El negocio editorial. Esto ya, el grado
no voy a utilizar ahora ningún calificativo. Es divertido cómo nos comportamos en la universidad. Es decir, pagamos la investigación con dinero público. Escribimos los investigadores las investigaciones. Las mandamos a la revista. Pagamos la traducción. O la hacemos nosotros y pagamos al revisor. El único gasto que tienen las revistas se lo mandan a revisores que hacen el trabajo gratis. El único gasto que tienen las revistas es un informático para mantener la página web y un maquetador de los artículos. Todo lo demás lo hacemos nosotros y luego nos venden los artículos a las universidades. Si quieres comprar el Full Text o el Open Access, hasta $1.000 y $1.200 te están pidiendo en la revista. 1.800. Y 1.800. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, pagamos para que nosotros que hemos hecho la investigación podamos tener acceso a ella. Ciertamente, y claro, en la medida que ya los proyectos de investigación contemplan partidas para pagar el Open Access, pues, ¿qué ocurre? La burbuja inmobiliaria. Cuando bajaron las hipotecas, subió el precio de la vivienda. Esto es muy parecido. Se está produciendo lo de la proliferación de las revistas todo a 100. A diario nos llegan correos, yo supongo que a vosotros os pasa lo mismo que a mí, nos llegan correos invitándonos a publicar en una revista de Open Access que se acaba de inventar, que con todo, y que, bueno, pues con una oferta de que te lo van a poner más barato para el primero. Y ahí sí que, como hay unos intereses económicos, sí que el proceso de revisión puede estar comprometido. Bien, y no hablemos de la hipertrofia de la investigación frente a la docencia, que es la verdadera razón de existir de las universidades, porque si no hay estudiantes, con el CSIC tenemos bastante. Y otras que se nos puedan. En fin, yo lo que Vargas Llosa, ¿no?, dice que vivimos en la civilización del espectáculo, la audiencia es todo lo que vale, lo que marca, tenemos mucha más información y menos conocimiento. Y bueno, mamá, yo quiero ser Belén Esteban y participar en Gran Hermano. Ahí lo que me da la impresión de que es el camino que estamos siguiendo, ¿no? Y creo que por eso cierro ya alabando la iniciativa de Luis por montar esta jornada. ¿Vale? Muchas gracias.